Él vendía tortillas, hasta que descubrió las fotos íntimas de su novia en una app de citas. Lo que hizo después dejó a todos en shock. Raúl jamás imaginó que una noche sin vender tortillas le iba a cambiar la vida completa. Todo empezó un jueves cualquiera en Monterrey, cuando el olor a maíz y manteca solía marcar el ritmo de sus días, pero esa noche el comal se quedó frío y el puesto cerrado. Tenía 27 años, vendía tortillas en un puesto callejero con todos los permisos en regla, y aunque nunca pudo estudiar por falta de dinero, la cocina siempre fue su pasión. No era pobre, ganaba alrededor de 19,000 pesos al mes gracias a su clientela fiel y a su sazón bien conocido en la colonia. Vestía bien porque su madre siempre le decía que la primera impresión lo era todo, y eso le ayudaba a aparentar que tenía más de lo que en realidad tenía. Karina, su novia desde hacía 3 años, lo había conocido precisamente en su puesto, cuando ella trabajaba como cajera en una heladería dentro de un centro comercial. Tenía 26 años, ganaba 9,000 pesos mensuales y era el tipo de mujer que cuidaba mucho las apariencias. Tenis de marca, maquillaje caro, relojes brillantes y joyas llamativas. Al principio a Raúl le parecía atractivo, pero con el tiempo empezó a pesarle. Esa noche Raúl estaba sentado frente a José, su mejor amigo, al que no veía desde hacía más de 1 año y medio. José había sido futbolista en campeonatos de barrio, pero una lesión lo obligó a trasladarse a otra ciudad para rehabilitación. Entre cervezas y tacos, Raúl soltó lo que llevaba atorado desde hacía meses. «No sabes cómo me trae Karina», dijo Raúl mientras miraba la mesa. «Todo quiere, todo exige, y yo ya no puedo. Apenas llego a fin de mes». José lo miró con calma. «Pues ¿para qué sigues ahí, compadre? Si no estás feliz, algo anda mal». Raúl suspiró. «Es que la amo, José. Pero siento que nunca es suficiente para ella». José se quedó pensando un momento y luego dijo en tono medio en broma, medio en serio. «Pues ábrete una aplicación de citas, aunque sea para ver qué hay. O de plano, haz lo mismo que ella te haría». Raúl levantó la mirada sorprendido. «No, yo no soy así». «Ándale, ni que fuera santo», respondió José mientras sacaba su celular. «No más para ver, no pasa nada». Raúl dudó, pero terminó aceptando. Descargó la aplicación y empezó a deslizar perfiles junto con José, riéndose de algunas fotos exageradas. De pronto, el ambiente cambió. Raúl se quedó congelado. «José, mira eso», dijo Raúl con la voz temblorosa. En la pantalla estaba Karina. Su nombre, su edad y fotos que Raúl jamás había visto, poses insinuantes, sonrisas que no eran para él. «No puede ser», dijo José. Raúl no dijo nada. Cerró la aplicación, borró su perfil y se quedó en silencio. Esa noche no gritó, no lloró, no hizo un escándalo. Solo tomó una decisión. Durante las siguientes 2 semanas, Raúl fingió que todo estaba bien. Iba a ver a Karina, la escuchaba hablar de su trabajo, asentía cuando ella se quejaba de la vida, pero por dentro ya no era el mismo. Con ayuda de José empezó a investigar. No fue difícil. Karina salía con un hombre mayor, de mucho dinero, con un auto deportivo importado que llamaba la atención desde lejos. «Mira nada más», dijo José mostrándole una foto. Raúl apretó los dientes. Así que para esto quería tanto dinero. Pero no fue ahí donde terminó todo. Una tarde, mientras Raúl preparaba masa en su puesto, Karina llegó sin avisar. Traía una bolsa de papel con un perfume nuevo y una sonrisa forzada. «Te extrañé», dijo, acercándose como si nada hubiera pasado. Raúl la miró sin responder. «¿De veras?» Karina se sentó en una banca de plástico y cruzó las piernas. «Sí, mi amor. Últimamente ha estado todo tan estresante en el centro comercial. Pensé que podríamos ir al centro el domingo. ¿Me acompañas?» Raúl limpió sus manos en el delantal. «¿Y Sebastián no puede llevarte?» El rostro de Karina palideció. «¿Quién?» Raúl sacó su celular, abrió una foto que José le había mandado y se la mostró. Era Karina entrando a un restaurante de lujo, del brazo de un hombre de cabello blanco y traje oscuro. Karina bajó la vista y luego lo miró con ojos duros. «¿Así que me estás espiando?» «No», respondió Raúl con calma. «Solo descubrí lo que ya sabía. Tú ya no me querías. Solo querías lo que creías que yo podía darte». Karina se levantó, airada. «Tú nunca me diste nada, siempre con ese puesto de tortillas,
como si fuera un logro. Todo el mundo tiene algo más. Raúl no se movió. Todo lo que yo tenía, lo compartí contigo. Incluso lo que no tenía. Y tú lo cambiaste por un hombre que ni siquiera te mira a los ojos. Karina no respondió. Dio media vuelta y se fue. Raúl la vio alejarse, con esa forma de caminar que antes le encantaba, y por primera vez no sintió nada. Pero lo que Raúl no sabía era que ese encuentro en el puesto iba a desencadenar algo mucho más grande. Al día siguiente, Karina apareció en su casa temprano, con los ojos hinchados y una actitud distinta. Golpeó la puerta con insistencia hasta que Raúl abrió. Necesito hablar contigo, dijo, con la voz quebrada. Raúl la dejó pasar, pero no la invitó a sentarse. Habla. Karina respiró hondo. Sebastián no es lo que crees. Solo salimos un par de veces. No es nada serio. Yo solo estaba confundida. Raúl la miró fijamente. ¿Confundida? ¿Confundida con qué? ¿Con si yo iba a seguir pagándote las deudas de tus compras? ¿O con si algún día te regalaría un carro que ni yo puedo ni quiero tener? Karina empezó a llorar. Pero yo te amo. Todo lo que hice fue por desesperación. No aguanto vivir así, Raúl. Sin viajes, sin ropa linda, sin poder salir a cenar sin pensar en el precio. Raúl negó con la cabeza. Entonces nunca me amaste a mí. Amabas la idea de lo que creías que yo podía darte. Y cuando viste que no iba a cambiar, buscaste a otro. Karina se arrodilló frente a él. Por favor, perdóname. Puedo cambiar. De verdad. Raúl la ayudó a levantarse, pero no la abrazó. No, Karina. No se trata de que cambies. Se trata de que yo ya no quiero vivir a medias. Quiero a alguien que me valore tal como soy, no por lo que pueda comprarle. Karina salió de la casa sin decir nada más. Esa noche, Raúl no durmió. Pensó en los 3 años que habían pasado juntos, en las promesas que se hicieron, en los domingos que cocinaba para ella, en las veces que le prestó dinero para pagar sus tarjetas, en cómo ella siempre encontraba algo que criticar en su ropa o en su trabajo. Y se dio cuenta de que su amor nunca fue correspondido con honestidad. Durante los siguientes días, Raúl notó que Karina no lo llamaba, no le escribía, nada. Pensó que quizás se había terminado todo, pero no contaba con que Karina tenía un plan B. Una semana después, recibió una llamada de su mamá. «Mijo, ¿qué hiciste?», le preguntó su madre con voz preocupada. «Yo, nada. Hablé con la mamá de Karina. Dice que la dejaste mal, que destruiste su corazón y que ahora está traumatizada. Incluso fue al médico, dice que tiene ansiedad». Raúl se quedó callado un momento. «Mamá, no fue así. Ella me engañó. Todo lo que tenía en su casa, lo pagué yo con mi trabajo. Y se lo gastó en un viejo que ni siquiera la conoce». Su mamá suspiró. «Ya sé, hijo. Pero la gente no ve eso. La gente ve a una mujer llorando y ya la compadece. Ten cuidado, por favor». Esa conversación lo hizo reflexionar. No quería que su vida se convirtiera en un escándalo público. Pero tampoco quería quedarse callado. Así que decidió actuar con inteligencia, no con ira. 2 días después, Raúl decidió actuar. Sabía que Karina tenía planeado salir con unas amigas y que su apartamento estaría vacío. Se las ingenió para entrar con una copia de la llave que aún guardaba en su llavero. Cuando abrió la puerta, el silencio lo recibió como un golpe. El lugar olía a perfume caro y a humo de vela. Sobre la cama y los muebles estaban los tenis de marca, sudaderas deportivas carísimas y un tocador lleno de maquillaje de lujo. Todo sumaba miles de dólares. Dinero que había salido, poco a poco, de su esfuerzo diario en el puesto de tortillas. Así que para esto era, murmuró Raúl. Sin pensarlo más, empezó a destruirlo todo. Rompió maquillajes, cortó sudaderas, rayó tenis. Luego tomó un marcador y escribió en el espejo del baño una frase clara y directa. «Esto te pasa por ser tan infiel y abusadora de confianza». Pero antes de irse, hizo algo más. Tomó una foto del desastre, la mandó a José y le pidió que la publicara en una cuenta anónima de redes con una sola frase. «La mentira siempre deja huella». Horas después, Karina llegó al apartamento acompañada de Sebastián, su amante, un joyero reconocido en Estados Unidos, de unos 62 años. Al entrar y ver el desastre, Sebastián palideció. «¿Qué es esto?»,
gritó Karina. Sebastián no respondió. Miraba el espejo, los restos en el suelo, y en su mente solo había una idea. Este tipo es peligroso, pensó. Seguro es narco. Yo no me meto en problemas, dijo Sebastián nervioso mientras daba un paso atrás. Arregla tus asuntos. Sin más, se fue y dejó a Karina sola. Ella, desesperada, llamó a Raúl una y otra vez, pero no obtuvo respuesta. Fue al puesto de tortillas y ya no estaba. Nadie sabía nada. Pero no todo terminó ahí. Al día siguiente, Karina fue a la casa de Raúl con su hermana y su mamá. Tocó la puerta con insistencia. Raúl no abrió. Escuchó desde adentro como su mamá le gritaba que era un malagradecido, que cómo se atrevía a hacerle eso a una mujer, que ya habían hablado con la policía. Raúl no dijo nada. Simplemente tomó su maleta, que ya tenía preparada desde la noche anterior, y salió por la puerta trasera. Se subió a un camión que lo llevó a la terminal de autobuses. Tenía un boleto de ida a Saltillo, donde José lo esperaba. Durante el viaje, Raúl no habló con nadie. Miraba por la ventana, viendo cómo Monterrey se desdibujaba en el horizonte. No sentía odio, ni rencor. Sentía alivio. Por primera vez en mucho tiempo, respiraba libre. Cuando llegó a Saltillo, José lo esperaba con un abrazo y una cerveza fría. Ya pasó, hermano, dijo José. Ahora empieza lo bueno. Raúl sonrió por primera vez en semanas. Ojalá tengas razón. Los primeros días en Saltillo fueron de adaptación. José le prestó una habitación en su departamento, le ayudó a conseguir un trabajo temporal en una fábrica de alimentos, y lo más importante, lo escuchaba sin juzgar. Una noche, mientras cenaban, José le preguntó: ¿Vas a regresar? Raúl pensó un momento. No lo sé. Pero si lo hago, no será por Karina. Será porque ya no tenga miedo de enfrentar lo que dejé atrás. Una semana después, Raúl recibió una llamada inesperada. Era el dueño del local donde antes tenía su puesto. Le dijo que varios clientes habían preguntado por él, que extrañaban sus tortillas, que incluso algunos le habían dejado mensajes. Uno de ellos decía: Raúl, si regresas, te esperamos con el mismo cariño. Eso tocó algo dentro de él. No era orgullo, era propósito. Así que decidió no regresar a Monterrey, pero sí retomar lo que amaba. Con un pequeño préstamo de José y sus ahorros, alquiló un local pequeño en Guadalupe, a las afueras de Monterrey, pero lo suficientemente lejos como para empezar de nuevo sin sombras del pasado. Lo llamó Tortillas del Corazón, con una imagen sencilla de un comal humeante. Los primeros días fueron lentos, pero Raúl no se rindió. Cocinaba con la misma dedicación de siempre, saludaba a cada cliente por su nombre, y poco a poco, la gente empezó a hablar. No por redes, sino boca a boca. Hay un muchacho que hace las mejores tortillas en Guadalupe, decían. 3 semanas después, una señora mayor entró al local y le pidió una orden de 20 tortillas. Mientras las envolvía, la señora lo miró fijamente. Tú eres el muchacho de Monterrey, ¿verdad? Raúl asintió con cautela. Sí, señora. Ella sonrió. Mi hijo vive en la colonia donde tenías tu puesto. Me contó que eras muy trabajador, que siempre les dabas tortillas de más a los niños. Por eso vine a verte. No por las tortillas, sino por el corazón que pones en ellas. Raúl sintió que los ojos se le humedecían. Gracias, señora. A partir de ese día, su clientela creció. Madres solteras, estudiantes, taxistas, empleadas domésticas. Todos lo trataban con respeto, porque veían en él a alguien que no pedía nada a cambio, solo quería trabajar con dignidad. Un mes después, su negocio ya era estable. Ganaba menos que antes, pero vivía tranquilo. Ya no fingía, ya no se comparaba, ya no se disculpaba por ser quien era. Y un domingo por la mañana, mientras encendía el comal, recibió un mensaje de Karina. Decía: sé que no merezco perdón, pero quiero que sepas que he empezado terapia. Perdí todo, hasta mi trabajo. Pero lo peor fue perder tu respeto. Raúl leyó el mensaje, lo guardó en su bolsillo y siguió amasando. No respondió. No por rencor, sino porque ya no había nada que decir. Esa noche, sentado en la banqueta frente a su local, con una cerveza en la mano, José lo miró y le dijo: Ya no eres el mismo, ¿verdad? Raúl sonrió. No, ya no soy el que se disculpa por existir.
Ahora soy el que construye, sin pedir permiso. Pero la vida no termina ahí. 6 meses después, Raúl ya tenía 2 empleados, un sistema de pedidos por WhatsApp y clientes que llegaban desde otras ciudades solo por probar sus tortillas. Un día, un reportero local lo entrevistó para un programa de televisión sobre emprendedores anónimos. En la entrevista, Raúl no habló de Karina, no habló de venganza. Solo dijo, a veces, lo que parece el fin del mundo, es en realidad el comienzo de algo mejor. La entrevista se volvió viral. No por drama, sino por autenticidad. Un año después, Raúl abrió su segundo local, esta vez en San Pedro Garza García, una de las zonas más exclusivas de Nuevo León. Y curiosamente, uno de sus primeros clientes fue un hombre mayor, bien vestido, que pidió una orden sencilla y se sentó en una esquina. Cuando Raúl lo vio, lo reconoció al instante, era Sebastián. Sebastián lo miró, asintió con la cabeza y le dijo en voz baja: «Te pido disculpas. Me equivoqué al juzgarte». Raúl lo miró un momento, luego sirvió las tortillas calientes y respondió: «Ya no importa. Lo importante es que ahora sé quién soy». Sebastián se fue sin decir más. Pero dejó una propina generosa y una nota: «Sigue cocinando con el corazón». Karina nunca volvió a aparecer. Pero Raúl supo por una amiga común que se había mudado a otra ciudad, que trabajaba en una tienda de ropa y que ya no usaba maquillaje caro. Que había aprendido, tarde, que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da. 2 años después, Raúl ya tenía una pequeña cadena de 3 locales. No eran franquicias, no eran lujosos, pero sí honestos. En cada uno colgaba una placa de madera con la frase: «Hechas con el orgullo de quien no tuvo nada, pero lo dio todo». Un día, mientras supervisaba su local de Guadalupe, una joven se le acercó con timidez. Tenía el pelo recogido, las manos limpias y una mirada sincera. «Buenas tardes», dijo. «¿Usted contrata?» Raúl la miró. «Depende. ¿Qué sabes hacer?» «Sé amasar, cocinar, limpiar y escuchar. Mi mamá era tortillera en Oaxaca. Me enseñó que la masa no miente. Si le pones amor, se siente. Si le pones prisa, se nota». Raúl sonrió. «Mañana a las 6. Trae tus manos limpias y tu corazón abierto». La joven asintió y se fue. José, que estaba cerca, le dijo: «Ya estás formando tu propio legado, ¿eh?» Raúl miró el comal humeante. «No es un legado. Es una promesa. La promesa de que nadie tiene que avergonzarse de lo que hace con sus manos». Y así, con cada tortilla, con cada cliente, con cada amanecer en su local, Raúl siguió construyendo no solo un negocio, sino una vida que ya no dependía de la aprobación de nadie. Aprendió que el verdadero lujo no es tener, sino poder dormir en paz. Que la dignidad no se compra, se gana. Y que a veces, el amor más grande que uno puede tener es el que se da a uno mismo. Y en eso, encontró su verdadera riqueza. No en lo que tenía, sino en lo que ya no necesitaba.